empezamos la serie de oscuridad porque nosotros vemos un mundo físico, nuestras manos, las personas, pero no podemos ver un mundo espiritual que hay, de ángeles y demonios peleando siempre por el bien o el mal, ¿cierto? Y ¿cuál es nuestra función para que el bien triunfe en nuestras vidas? Orar, es confiar en Dios, es creerle a Dios, es caminar con Dios. Hace años atrás, cuando Pablo era misionero, cuando el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio, se fue a una ciudad que se llamaba Éfeso. Y esta ciudad era el centro de la adoración satánica. Era el lugar donde había el templo de la diosa Diana y donde adoraban a todos los dioses paganos, ofrecían cultos satánicos, había mucha promiscuidad, inmoralidad sexual. Había un templo donde las sacerdotisas eran prostitutas y su forma de adorar a su Dios era teniendo relaciones sexuales en el templo. Era una perversión terrible. En ese ambiente, Dios manda al apóstol Pablo a predicar. Y dice que el Señor le dio a él mucho poder. Le dio mucho poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Dice la Biblia aquí en Hechos 19, el verso 11, dice: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Dice que el sudor de Pablo sanaba enfermos. Dice que dice la Biblia que Pablo trabajaba haciendo tiendas de campaña. Entonces mientras él trabajaba, él sudaba y él se limpiaba el sudor. Y dice que la gente cogía esos trapitos y se llevaba donde un enfermo y ese enfermo era sanado. Así de poderoso era el don de Dios que estaba sobre Pablo, porque en ese lugar había una guerra espiritual. Habían ángeles y demonios peleando por la salvación de las personas. Y Dios se había manifestado a través de Pablo. Esto jamás volvió a pasar en la historia de la humanidad. Fue la única vez donde Dios usó el sudor de un hombre en un trapito para sanar enfermos. ¿Por qué? Porque en este templo se vestían de blanco y todo era limpio para demostrar que era algo puro lo que hacían. Y el Señor estaba desafiando a esos dioses hipócritas o aparentes que se disfrazaban de ángel de luz con trapos sucios, sanando gente, porque Dios no tiene un molde para obrar. Dios es poderoso y Él actúa como Él desea. Y Él estaba usando poderosamente a Pablo. Y dice que mucha gente se quedaba admirada, sorprendida de lo que Dios estaba haciendo en este lugar. Un hombre había causado un alboroto terrible porque el diablo estaba enojado. Y decía: este Pablo nos va a tirar abajo el negocio. Porque en ese templo de Diana vendían estatuillas, vendían un montón de cosas, todo para fomentar la adoración pagana. Entonces cuando Pablo llega, el Espíritu Santo empieza a tocar vidas, corazones, empieza a liberar endemoniados, la gente empieza a abrir los ojos y empiezan a adorar al Dios verdadero, y el diablo se enojó. Porque cuando uno camina con Dios, el diablo se enoja. Porque cuando uno empieza a obedecer a Dios, el diablo se enoja. Cuando uno empieza a caminar con Dios, en lugar de que te vaya bien, a veces te empiezan a criticar, a veces te empiezan a bloquear, a veces te empiezan a juzgar, ¿cierto? Porque el enemigo no quiere soltarnos, pero Dios es más poderoso. Y resulta que vinieron un grupo de sacerdotes. Esto es lo que me impresiona. Los sacerdotes eran aquellos que supuestamente conocían la palabra de Dios. Y en el verso 13 dice: un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces ese hombre que estaba con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. El demonio les cayó a puñetes. ¿Por qué? Porque estos manes no conocían a Jesús, pero querían usar su nombre para hacer lo mismo que Pablo hacía. A mí me causa asombro esta escena, ¿sí? Imagínate que en el nombre del Jesús que predica Pablo fuera, y el diablo: ¿quién eres vos? Le cayó a puñetos, le sacó la ropa y lo mandó pateando. Porque el diablo dice aquí: yo conozco a Jesús y yo conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? Y esto me habla de que no todos los que vienen a la iglesia tienen el poder de Dios en su vida. No todos aquellos que dicen Jesús, Jesús, tienen el poder de Dios en su vida. Solo aquellos que realmente tienen una relación personal con Jesús tienen el poder de Dios en su vida. Hay muchas cosas malas que nos pasan y decimos: Dios no nos escucha, porque tal vez tú ni siquiera conoces a Dios.
solo tienes una religión. Y sabes que a veces la oscuridad está en nuestra casa y no se va porque Jesús no vive en nosotros. Vive en las canciones, vive en la mente, vive en la célula a la que voy, pero no vive en mí. Y es por eso que muchas veces vivimos en la oscuridad todo el tiempo. Y sabes que Pablo, antes de ser el gran Pablo, era un hombre que perseguía y mataba a los cristianos. Y un día él se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, Saulo, que era Pablo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y ese día Saulo se encontró con Jesús. Y ya no se quiso llamar Saulo porque Saulo representaba violencia, muerte. Cambió su nombre, me imagino que por su segundo nombre, a ser Pablo. Y Pablo se convirtió en uno de los hombres más poderosos usados por Dios. Porque él tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue transformada. Sabes que venir a la iglesia no te hace cristiano. Cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, entonces tu vida realmente cambia. Y la oscuridad empieza a disiparse de tu vida. Si tú vienes a la iglesia y todavía tienes pesadillas, si tú vienes a la iglesia y todavía sigues pecando, quizás tú no has nacido a Jesús, no has nacido a la nueva naturaleza que Dios quiere darte. Y vives una religión. Y es por eso que muchas veces venimos a la iglesia y seguimos igual. Seguimos con las mismas luchas, las mismas tentaciones, porque Jesús no vive en nosotros. Y quizás tú has querido decir, ya diablo, no me molestes. Y el diablo dice, ¿y con qué autoridad tú me puedes reprender? ¿Con qué autoridad tú me puedes decir que te deje si ni siquiera oras? Si ni siquiera lees la palabra. ¿Sabes qué? Ser cristiano es tener a Jesús en tu vida y tener una relación personal con Él. Y de Él viene el poder para echar fuera la oscuridad. Cuando Él está en nuestras vidas, su poder, su autoridad también se refleja en nosotros. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Y esto se pone bueno. Después que pasa esto, dice que esa gente que vio la puñetiza que les dio el diablo a los sacerdotes, ¿sí? Se asustaron y tuvieron miedo. Y ese mismo momento entregaron su vida a Jesús. Y dijeron, porque Jesús es real. El Jesús que predica Pablo es real. ¿Sabes que cuando Jesús está en nuestras vidas y su poder se manifiesta en nuestras vidas, la gente va a querer tener lo que tú tienes? Cuando Jesús realmente está en nosotros, toda oscuridad se va. Ahora, ¿cómo podemos tener a Jesús en nosotros cuando tú reconoces que le necesitas? Cuando tú le dices, Jesús, yo te necesito, sé mi Señor y Salvador, ven a vivir en mi vida, yo te entrego el control de lo que yo soy, de lo que yo tengo. Y lo siguiente es empezar a tener una relación con Jesús, porque hay mucha gente que tiene a Jesús, pero no tiene la autoridad de Jesús porque no le conoce, porque no tiene una relación personal con Jesús. Conocen a Jesús por las prédicas de la iglesia, pero no porque realmente leen la palabra. Una manera de tener poder es tener una relación verdadera y personal con Jesús. Es orar, es buscar su presencia, cerrar la puerta de tu cuarto, es decirle, Dios, yo quiero conocerte. Jesús, yo quiero conocerte. Y otra forma práctica es leyendo los evangelios. Es leyendo la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia en serio? ¿O solo leen el versículo que les llega de notificación? Si nosotros queremos tener el poder que estaba en Pablo, el poder que estaba en Jesús, lo primero es tener a Jesús en nuestras vidas y lo segundo es tener una relación viva con Él, no una de costumbre. Sí, yo recibí a Jesús, pero ya nada más. Es conocerle a través de leer la palabra. ¿Cuántos versículos leíste esta semana? ¿Sí? Porque nosotros, para poder desarrollar la vida de Jesús, el poder de Jesús en nosotros, necesitamos conocerle. Quiero que aquí en Efesios mismo me acompañes, en Efesios 5 me acompañes al versículo 1 y 2. Esta ciudad de Efesios, donde Pablo estaba liberando, él escribe esta carta para ellos, ¿sí? A los que se convirtieron, a los que dejaron de adorar al diablo y se convirtieron al cristianismo, a Jesús. Él les dice lo siguiente: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como un aroma agradable a Dios. La forma de que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas es cuando somos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Cuando seguimos el ejemplo de Jesús. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? Cuando leemos su palabra. ¿Amén o no amén? Y yo te animo, tú ya eres grande y todavía sigues jugando Free Fire. Está bien, pero saca tiempo para estar con Dios. Porque tenemos tiempo para 1000 cosas. Y decimos, es que cuando leo la Biblia me da sueño. Ahí hay oscuridad.
Ahí hay un espíritu de adormecimiento que te quiere hacer dar sueño para que no leas la Biblia. Y como tú ya tienes a Jesús, vas a decir, espíritu de sueño, te echo fuera de mi mente, yo voy a leer la Biblia y la voy a entender en el nombre de Jesús. Y entonces al leerlo, todo lo que está escrito de pronto tiene sentido para ti. Y de pronto en la vida de Jesús es un desafío para ti. Y sabes que cuando nosotros leemos la palabra, somos santificados. Una manera de vivir en el poder de Dios es teniendo a Jesús, es imitar su vida. Y lo segundo es que la tercera es que la palabra de Dios santifica nuestras vidas. Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, les dijo en Juan 17:17, le dice a Dios, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es la verdad. La Reina Valera dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabes que si queremos ser santos, necesitamos leer más la Biblia? Porque en la Biblia nos enseña lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo debemos ser como hijos amados? Vamos a devolvernos a Efesios 5 y en el verso 3 en adelante hay algunas formas de vivir en santidad, ¿sí? Porque si tenemos a Jesús, imitamos su vida, lo siguiente es ser santos como Él es santo. ¿Cómo yo puedo ser santo? No es enfocándome en el pecado, sino enfocándome en lo bueno que debo hacer. Por ejemplo, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Pureza sexual, sin pornografía, sin masturbación, sin fornicación. ¿Cómo? Cuando yo sigo a Jesús y le hago Señor de mi vida, también le rindo mis deseos. Luego en el verso 4 dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Chistes groseros, estas cosas obscenas, conversaciones obscenas, no son para ustedes como hijos de Dios, dice la palabra. ¿Ven cómo la palabra de Dios nos da dirección? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué debo hacer? Cuando yo leo la palabra, dice el Señor, no chistes de doble sentido, porque eso no te corresponde a ti como hijo de Dios. Y cuando yo leo la palabra y entiendo eso, mi mente es activada a decir, hey, ayúdame Dios a dejar de decir chistes de doble sentido, ayúdame a dejar de vivir en inmoralidad sexual, llévate esta pornografía de mi vida porque tu palabra dice, Señor, ayúdame. Y entonces esa palabra nos está santificando. Amén. Luego dice en el verso 5, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Ahí hay más cosas. Dice que ninguna persona inmoral, impura, heredará el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos? Entonces, Señor, límpiame de toda impureza. Señor, límpiame de toda inmoralidad. Yo no quiero vivir como una persona que todo el tiempo está pensando perversidades en su mente. Que ve una chica o ve un muchacho que ya está ahí haciendo cosas sucias en su mente. Señor, eso tu palabra acaba de decir que no está bien. Ayúdame. Y entonces la palabra nos santifica. Cuando tú lees la Biblia, te confronta. Y luego te da la pauta para clamar a Dios y el Señor te da el poder para vencer. ¿Amén o no amén? Luego en el verso 6 dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos aquellos que lo desobedecen. Hay gente que le encanta justificar lo que hace. Es que yo cómo voy a dejar ese pecado si yo soy hombre, tengo la necesidad de hacerlo. ¿Cómo? Dios es más poderoso que tus necesidades. Y cuando tú rindes tus necesidades al Señor, Él las suple, Él las llena. Hay gente que trata, no, es que yo no voy a perdonarle porque siempre me hace lo mismo. ¿Ya para qué perdonarle si siempre me está ofendiendo? Justifica su pecado. Y dice que la ira de Dios caerá sobre esas personas. Y qué terrible que la ira de Dios caiga sobre mi vida por querer justificar mi pecado. Cuando la palabra de Dios me confronta, yo puedo cambiar. Y puedo decirle, Señor, sí es verdad. Esa persona me vuelve a ofender y me vuelve a ofender, pero yo la vuelvo a perdonar porque tu palabra dice que hasta 70 veces 7 la debo perdonar. Entonces le vuelvo a perdonar y yo admito que tengo un resentimiento. Ayúdame. ¿Ven cómo la palabra de Dios nos confronta? Y nos hace clamar a Dios por su santidad. Luego en el verso 7 dice, no participen en las cosas que hace esa gente. ¿Quién? Los que viven en oscuridad. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. ¿Cuántos estaban llenos de oscuridad? O aún están ahí como que luchando con la oscuridad. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por lo tanto vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas.
La oscuridad ya no vive en ustedes, porque si Jesús vive en ti, hay luz. Y esa luz crece cuando tú lees la palabra. Y la palabra te confronta, uy, yo he estado siendo bien avaro. No me ha gustado, cuando dicen de diezmos, me da iras. Y cuando lees la palabra de Dios te confronta y dices, Dios mío, quita esta avaricia de mi corazón. Porque yo no quiero ser así. La palabra de Dios nos santifica. Amén. Si tú quieres tener poder en tu vida, necesitas leer más la palabra. Porque la palabra de Dios te ayuda a vivir en santidad. Amén. Otra cosa que nos da poder, que yo veo en la vida del apóstol Pablo, es el discernimiento, la comprensión, el entendimiento de las cosas, ¿ya? El sentido común. Quiero que vayamos a Lucas 11:35, 11:34 en adelante. Lucas 11, eso está hablando Jesús. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Esto es lógico, ¿verdad? ¿Cuántos usan lentes? Y sin lentes no ven. ¿O a cuántos les ha dado la patada china? Y no pueden ver bien, les arde el ojo. Cuando tu ojo está enfermo, obviamente tu vida está en oscuridad. A ver, todos cierren los ojos como que fueran ciegos. ¿Sí o que hay oscuridad? Dice que si tu ojo está enfermo, tu vida va a estar en oscuridad, ¿sí? Y por eso dice que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Que debemos cuidar que nuestros ojos estén bien, ¿ya? El verso 35 dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Este versículo está como para pensar. Asegúrate de que la luz que tú crees tener no sea en realidad oscuridad. ¿Cuántos sienten que tienen la razón en algo y no quieren soltar? ¿Te ha pasado alguna vez que tú dices, es que es injusto que yo el otro día discutí con por un basurero que compró mi esposo y yo no quería ese basurero. Y les conté toda la historia a mis amigas para que me den la razón. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Pero es que tenía que comprar el que yo quería, no el que él quería. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Y a veces uno se ve tan infantil queriendo tener la razón cuando son cosas triviales de la vida. Pero en cosas más serias, a veces nuestro ojo no está sano. Y vemos las cosas desde nuestra perspectiva de resentimiento. No sé si aquí alguien ha sido corregido y no le gustó la corrección. Y dijo, solo me están viendo a mí, ¿y por qué ellos no se ven? Ah, sí, claro, solo yo soy la pecadora o el pecador. Y entonces nuestro ojo se empaña, se llena de patada china y decimos, en esa iglesia todas las predicas me la lanzan para mí. Seguro están viendo mis historias todo el tiempo, por eso me predican. Ese ojo está oscuro porque no soy yo ni sé, yo ni veo historias, yo paso jugando Candy Crush. Pero Dios sí sabe. Y cuando nosotros no limpiamos nuestro lente, ¿sí? A través del perdón, a través de la humildad, de aprender a recibir la corrección, vamos a estar llenos de oscuridad, resentidos con todo el mundo, resentidos con el pastor que siempre me predica a mí, resentidos con tal persona que todo el tiempo ni me toman en cuenta. Yo siempre vengo y ni me toman en cuenta. Porque nuestro ojo está mal. Y luego el verso 36 dice, si tú estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces tu vida será radiante como si un reflector te llenara de luz. Asegúrate que la luz que tú crees tener no sea oscuridad. Alguien vino a conversar y le dijimos como que, pero lo que tú estás haciendo está mal. Estás negando que tienes una relación. No, es que yo no tengo. Yo nunca le he pedido que sea mi novia. Pero actúan como novios. No, es que no somos. Ahí está. La luz que cree tener le nubla la visión, ¿verdad? Qué vergüenza, ¿cierto? Que eso no te pase a ti. Amén. Que no andes como ciega, como mudo. Que la luz que crees tener realmente sea luz. ¿Y cómo sabes si es luz? Si la palabra te respalda. Volvemos al tema de la palabra. Si la palabra te respalda tu forma de vivir, tienes luz. Pero si la palabra dice, mi hijito, arrepiéntase porque usted no heredará el reino de los cielos, ya se le iba la traba, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar que la luz de Dios, a través de su palabra, limpie nuestro ojo seco. Limpie nuestro ojo turbio allí, que no nos deja vivir en santidad. Hay que aprender a discernir. Tú tienes amigos que aman a Jesús, amigos que no aman a Jesús,
amigos a los que tú puedes influenciar y amigos que te están influenciando a ti para mal, tú tienes que discernir. Tienes que mirar con qué personas te estás relacionando. ¿Te acercan a Jesús? Si tu pareja te acerca a Jesús, te aleja de Jesús, son cosas que tú necesitas echarle ojo para discernir, para entender qué estás haciendo con tu vida. Queremos el poder que estaba en Pablo, queremos el poder de Dios en nuestras vidas, entonces necesitamos limpiar nuestra vida. Necesitamos que la palabra de Dios nos santifique. Necesitamos que Jesús viva en nosotros, que su poder actúe en nosotros. Cuando la palabra de Dios nos limpia, su poder se manifiesta. Amén. Entonces yo te animo, tú tienes 2 ojos, pero espiritualmente tienes una visión amplia. Cuando el Señor está en ti, el Señor te da discernimiento. El Señor te ayuda a entender situaciones que antes no entendías. Si tú estás en oscuridad, no entiendes ni aunque tu líder te diga, pero mijito, ¿por qué? Ya deberías hacer esto. Es que no sé. ¿Sabes que una vez aconsejamos a unas personas y después de un tiempo hicieron todo lo opuesto? No sé para qué piden consejo a veces, pero bueno, Dios sabe. Hicieron todo lo opuesto a lo que uno les dijo y luego vienen a pedir consejo otra vez. ¿Y sabes qué es lo que me dijo? La verdad es que yo no te hice ni caso. Todo lo que tú me dijiste no hice de que yo por eso vengo. Y yo le dije, ¿para qué vienes otra vez? Si no hiciste caso en lo primero, acuérdate y hazlo y luego vienes a ver si te fue bien o no. Porque abrazamos nuestra oscuridad, nuestros criterios y queremos que Dios bendiga nuestra oscuridad. Y nunca nos va a ir bien si seguimos en la oscuridad. Cuando decidimos soltar, cuando decidimos buscar a Dios, entonces esa oscuridad se disipa y hay poder en nuestras vidas. Amén. Yo quiero animarte. No tengas rincones oscuros en tu vida. Porque este verso 36 dice, si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, tu vida va a ser como un reflector, como esta luz que me encandelilla aquí. Que donde tú vas, la oscuridad se disipa. Donde tú vas, el diablo no está. Es como que tú vas y hay paz. Tú vas y es como que tu mamá dice, mi hijo no se vaya. Es tan bonito cuando usted ora. Es tan bonito cuando usted viene y a mí no me sale a orar igual que usted. Es que usted ora bien lindo. Esa es la luz que tienes tú. La luz del poder de Dios que actúa en ti. Entonces asegúrate de que no tengas rincones oscuros. Porque a veces estamos con la luz de un lado, ¿sí o qué? Como en el poste. Cuando de un lado da la luz, uno se va al oscurito como para, ya sabe. Entonces ahí hay un rincón oscuro. Y a veces en nuestras vidas pueden haber rincones oscuros y nos decimos, es que Dios no me bendice. Es que Dios no me ayuda. Es que Dios no me prospera. Asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Saca lo que está escondido a la luz. Y deje que el poder de Dios te transforme, te cambie y te enseñe una mejor manera de vivir. Amén. Esto es lo que les quería compartir. Primero, para tener poder, Jesús en nosotros. Segundo, una vida de intimidad con Él, de hablar con Él, de vivir cerca de Jesús. Tercero, lee la palabra, porque la palabra te santifica. La palabra te confronta, la palabra te muestra lo que estás haciendo mal y te muestra el camino correcto. Amén. Y la cuarta es, límpiate el ojo. Limpia tu visión. Si estás viendo a través del resentimiento, ya pues, perdona. Si estás viendo a través del egoísmo, deja ese egoísmo. Si estás viendo a través del rechazo, es que nadie me quiere. Deja el rechazo, tú abraza, tú anda, invita a alguien a una empanada, tú da, porque el Señor quiere que seamos libres. Deja de ver a las personas con un lente oscuro y empieza a ver a las personas con el amor de Dios, con un corazón humilde. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar. Quiero regalarte esta promesa. Hoy mientras preparaba esta palabra, esta promesa es para ti, para todos ustedes que están aquí. Y quiero que te la tomes personal. Isaías 60 del 1 al 2. Le puse la Reina Valera porque es más poética. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Este es el tiempo donde Dios quiere que tú seas luz. Dice que tinieblas cubren la tierra. Acaba de ver un TikTok donde una pareja que llevaba
14 años de casados más o menos, tenían 3 hijos. En el 2023 el hombre decide hacerse mujer trans. Y ahora son una pareja de mujeres criando 3 hijos. Y eso hoy es normal. Pero allá hay un espíritu inmundo del lesbianismo que no es normal, que va en contra de la genética, que va en contra de la biología, que va en contra de lo lógico. Pero el mundo está llamando a esto inclusión, derechos. Y este es el tiempo donde nosotros como hijos de Dios necesitamos ser luz. ¿Cómo podemos ser luz? Saliendo de la oscuridad. Levántate. Eso demanda una acción. Cuando uno está sentado, uno tiene que levantarse y salir a la luz. Entonces es el tiempo de salir a la luz. Levántate y resplandece porque la luz ha venido sobre ti. ¿Quién es la luz? Jesús. Jesús vino sobre ti para que tú seas luz en tu casa, en tu vecindario, con tus primos, con tus tíos, con todas las personas. Es increíble como si tú te comprometes con la luz, con Cristo, tus generaciones van a caminar con el Señor. Escuchaba el testimonio de una mujer que fue liberada de un espíritu de lesbianismo en el encuentro, porque uno de sus sobrinos, a pesar de que la vida le golpeó fuerte, no se apartó del Señor. Sufrió mucho un divorcio, sufrió mucho maltrato, sufrió mucho, pero él no se apartó del Señor. Y él decía esta semana, si yo me hubiese alejado, mi tía estaría con el diablo. Pero porque yo estoy aquí, toda mi familia está caminando con el Señor, todos están llegando. Y verles en la iglesia con la foto de toda la familia caminando con el Señor, eso es la luz de Cristo. Aunque hay oscuridad en el mundo, la luz de Jesús está sobre ti. Amén. Y es tiempo de ser luz para que todas las personas puedan ser alumbrados por la luz de Cristo. Así que deja de perder el tiempo con el pecado en tu vida, estando resentido, viviendo desordenadamente una relación o en el trabajo, en tus finanzas. Hoy es tiempo de decirle a Dios, ordena mi vida, porque esta promesa es para ti. El Señor quiere que su luz resplandezca sobre tu vida y que todas las personas vean la gloria de Dios sobre tu vida, como en Éfeso lo vieron sobre Pablo. Como la gente dijo, ¿y quién es este hombre? ¿Quién es Pablo que todos los demonios se sujetan y huyen hasta su sudor? Sanan enfermos. ¿Sabes que el Señor quiere usarte? Porque Jesús dijo, cosas como las que yo hice y mayores harán ustedes si creen. Eso dijo Jesús. Y sabes que es tiempo de dejar de vivir en la oscuridad y vivir en el poder de Dios. Amén.